Hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro estudio, a la mitad de esta semana, y el tema que vamos a desarrollar a continuación lleva el título de toda la semana, porque ¿qué nación grande hay? Miren, todos estos días hemos ido viendo detalles especiales del pueblo de Israel, bendiciones que recibió de Dios. Y en esta ocasión vamos a entender que Israel era especial, era un pueblo especial sobre todo pueblo, pero sobre todo responderemos a esta pregunta: ¿qué hacía especial a Israel? ¿Por qué? Y en segundo lugar, ¿nosotros también podemos ser especiales como lo fue Israel? Estas dos preguntas que estamos planteando ahora vamos a responder viendo estos dos criterios. En primer lugar, entender que es Dios y siempre fue Dios quien le dio ese añadido especial a Israel. En segundo lugar, la ley de Dios, un regalo para el pueblo israelita y también un regalo para nosotros. En estos dos puntos, pues prácticamente está la respuesta a las preguntas que hemos visto anteriormente. Desarrollemos el primero. Es Dios y siempre fue Dios. Si leemos Deuteronomio 4:7, Moisés le dice esto al pueblo: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación grande hay que su Dios esté con ellos? Las otras naciones eran paganas, idólatras, y normalmente ellos tenían que ir a buscar, tenían que ir a consentir, tenían que ir a hacer méritos para que su Dios los escuchara, los atendiera. Moisés le dice: eso no ocurre con nosotros, eso no pasa con nosotros. Moisés, dice la lección, señala dos cosas que hacían especial a Israel. En primer lugar, el Señor estaba cerca de ellos, como lo estaba de una manera única a través del santuario. En las otras naciones Moisés podía decirles: ellos van, buscan, suplican a su Dios que es ausente, a su Dios que se resintió, a su Dios que está molesto, en fin, a un Dios tan sujeto a las pasiones humanas. Pero en nuestro caso no, le dice a Moisés. En nuestro caso Dios está buscándonos, Él nos suplica a nosotros, Él está acampando con nosotros. Eso hace especial y por eso Él mora en el santuario. Israel, dice Testimonio para las Iglesias, sería un pueblo especial siempre y cuando permitieran a Dios morar con ellos. Ni siquiera estas palabras alcanzan a expresar la grandeza y la gloria de lo que Dios realizará mediante su pueblo. Ni siquiera podríamos entender, y lamentablemente Israel no disfrutó, por así decirlo, de la grandeza que Dios quería darles. Pero resumiendo, ¿qué hacía a Israel especial? Que Dios estaba con ellos, que Dios moraba con ellos, que Dios estaba en su santuario, habitando con ellos. Esto es lo primero. Esto es lo primero que hacía especial a Israel. Ahora vamos a ver también el asunto de la ley de Dios. La ley, un regalo para nosotros. Ahora en Deuteronomio 4:8 encontramos este añadido: ¿y qué nación grande hay, dice Moisés, que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo de hoy delante de vosotros? Primero recuerden, Dios. Dios es quien hace especial, Dios es quien da sentido, Dios es quien realmente despierta la dimensión que Él quiere darnos. Pero a eso hay que sumarle su ley. Lo segundo que hace especial, decía la lección, radicaba en el hecho de haber recibido los estatutos y juicios justos, que es toda la ley, toda la Torá, es decir, todas las escrituras que hasta ese momento estaban confeccionadas. Miren, no solo Dios nos busca, no solo Dios quiere morar con nosotros, también Él nos da a través de su palabra una gran cantidad de instrucciones que harían de nosotros, pues, un pueblo muy especial, llevándonos a tener un estilo de vida, en un buen término, envidiable, o más que envidiable, admirable para las personas. Por eso, lo segundo que hace especial a Israel y nos hace especial a nosotros son las escrituras, son las verdades que están ahí, las instrucciones, los consejos que el Señor ha puesto ahí. Y qué diferente sería nuestra vida si nosotros obedeciéramos la ley, si obedeciéramos la palabra de Dios. Qué diferente hubiera sido la historia de Israel si ellos se hubieran sometido a ella. Por eso, como dice en la última parte, toda la grandeza de la ley
es vana si el pueblo, si nosotros no somos diligentes con ella y no obedecemos la palabra de Dios. ¿De qué sirve tener una Biblia? ¿De qué sirve tener libros de estudio? ¿De qué sirve tener toda esa revelación si yo no pongo en práctica? Ese fue el problema de Israel. No confiaron en Dios, no confiaron en su palabra. Recuerden, ¿qué hacía especial a Israel? La presencia de Dios. Y en segundo lugar, obedecer la palabra de Dios. Eso hacía especial a este pueblo. Con lo que estoy aprendiendo entonces me pregunto, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver el último punto de este estudio. ¿Qué hago? ¿Qué viene ahora? Escuchar y obedecer lo que dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con toda diligencia. No se aparte tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, enseña lo que estás aprendiendo de la ley, de la palabra de Dios a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Antes guarda todo eso en tu corazón para que no se olvide. Dedica una hora fija a pasar tiempo con Dios. Es bonito lo que estudiamos, uno llega a admirar la palabra de Dios y todo esto, pero tenemos que dedicar un tiempo a pasar a solas con Dios a través de su palabra. Relaciónate con Él y deja que la fe en ti comience a desarrollarse. Pero tú y yo tenemos que tener una hora para pasar con nuestro Señor. Recuerda cuál fue el fracaso de Israel: no relacionarse con Dios, no confiar en su palabra, dudar de lo que Dios decía. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Y se cumplirá lo que dice esta promesa de testimonio para las iglesias. Cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, en nuestras vidas, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. Querido amigo, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu hogar. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia. Pero para esto, tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Él. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Pasa tiempo con Dios, habla con Él, estudia su palabra y será el mismo Dios quien te ayude a obedecer y a poner en práctica lo que estás aprendiendo. Ya estaré publicando el bosquejo de esta lección y de la misma forma, querido amigo, si este material te parece interesante y práctico, pues te pido por favor que lo compartas. Y el día sábado te invito para que nos puedas acompañar a los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.